Soy James Anderson. Tengo 32 años y mis padres vendieron el coche de mis sueños para pagar las lujosas vacaciones de mi hermano a París mientras yo estaba fuera del país por negocios. Antes de contarles sobre la cara que pusieron cuando les mostré el vídeo que tenía de ellos entrando en mi caja fuerte, déjenme saber desde dónde están mirando en los comentarios a continuación. Todo comenzó con una pregunta, una simple pregunta que flotaba en el aire de la sala de estar de mis padres, espesa y pesada como el aire húmedo del verano en el exterior. Acababa de regresar de un viaje de negocios internacional de 4 meses. Estaba con jet lag, exhausto y funcionando con café rancio de aeropuerto y los últimos vapores de adrenalina de un proyecto exitoso. Todo lo que quería era llegar a mi propio apartamento, desplomarme en mi propia cama y dormir durante una semana. Pero primero, tenía que averiguar por qué mi coche, un Audi S5 azul medianoche que me había llevado 2 años de ahorros disciplinados comprar, había desaparecido de su lugar designado en el garaje de mi edificio de apartamentos, y por qué mi hermano menor, Nathan, vivía en mi apartamento como si fuera suyo, rodeado de envases de comida para llevar y botellas de licor vacías. Él me dijo con un encogimiento de hombros casual: «Oh, mamá y papá vendieron el coche. Necesitaba una escapada después del divorcio. París es genial en esta época del año. Deberías ir alguna vez». Así que, conduje mi coche de alquiler a la casa de mis padres, la casa en la que crecí. Encontré a mi madre en la cocina, tarareando mientras arreglaba flores en un jarrón. No parecía sorprendida de verme. Parecía orgullosa. «James, has vuelto», dijo, secándose las manos en su delantal. «¿Te contó Nathan las buenas noticias? Se lo está pasando de maravilla en París, curándose de todo ese desamor. Todo es gracias a tu coche». Lo dijo con una sonrisa genuina, satisfecha de sí misma, como si acabara de hacer la cosa caritativa más maravillosa del mundo. Y en ese momento, algo dentro de mí, una bobina apretada de 32 años de frustración y resentimiento silencioso, no se rompió. Se quedó perfecta, inquietantemente quieta. No grité. No chillé. Simplemente la miré. Y una extraña y fría calma me invadió. «Necesito hablar contigo, papá, y con Nathan». «Ahora mismo», dije. Mi voz era uniforme, demasiado uniforme. La sonrisa en su rostro vaciló. El tarareo se detuvo. Ella me miró, realmente me miró, y por primera vez, pareció ver algo en mis ojos que no reconocía, algo que no podía controlar. «¿Por qué?», preguntó, con un atisbo de irritación en su voz. «¿Qué pasa? Deberías estar feliz por tu hermano». «Solo tráelos», repetí, mi voz bajando un poco más. «Es importante». Fue entonces cuando llegó la pregunta, la que lo comenzó todo. Mientras se giraba para llamar a mi padre, me miró de nuevo, con una mezcla de confusión y enojo en su rostro. «¿Cuál es tu problema, James?» «¿Mi problema?» Mi problema era una vida entera de esto, este desprecio casual, este favoritismo descarado, esta creencia de que todo lo que tenía era simplemente un recurso para que lo usaran para su hijo dorado, Nathan. Mi problema era que finalmente me habían llevado demasiado lejos. Pero todavía no lo sabían. Solo pensaban que estaba siendo difícil, como siempre. No tenían idea de que había pasado las últimas 3 semanas de mi viaje de negocios haciendo algo más que cerrar tratos. Había estado reuniendo pruebas. Había estado hablando con un abogado, e iba a terminar con esto de una vez por todas. La calma silenciosa no era rendición. Era la calma antes de la tormenta, y la tormenta acababa de tocar tierra en su acogedora sala de estar suburbana. Para entender por qué no exploté en esa cocina, tienes que entender el panorama de mi infancia. Nuestra familia no era una democracia. Era un reino, y mi hermano menor, Nathan, era el príncipe heredero. Yo era solo el otro, el mayor, más callado, más responsable, el que se esperaba que hiciera todo bien y no recibiera nada por ello. Nathan nació con un carisma que podía encantar a una serpiente para que saliera de su piel. Tenía los ojos brillantes de nuestra madre y la sonrisa fácil de nuestro padre. Era el tipo de niño que suspendería un examen y de alguna manera convencería al profesor de que era una valiosa experiencia de aprendizaje. Yo era el niño que sacaba una E y mi padre solo asentía, pasando la página de su periódico. «Eso es lo que se supone que debes hacer», decía sin levantar la vista. Recuerdo una cena vívidamente.
Tenía quizás 10 años. Había ganado la feria de ciencias de la escuela. Mi proyecto era un modelo de volcán bastante complejo que en realidad entraba en erupción con bicarbonato de sodio y vinagre, humo y todo. Tenía la cinta azul apretada en mi mano en la mesa de la cena. Nathan, que tenía 8 años, había pasado el día dibujando una imagen de un superhéroe que se parecía sospechosamente a una patata torcida con una capa. Papá, mira, dije, levantando la cinta. Él la miró. Buen trabajo, James. Luego dirigió toda su atención a mi hermano. ¿Y qué has estado haciendo, campeón? Nathan presentó con orgullo su superhéroe patata. Mi padre se iluminó. Tomó el dibujo, lo estudió con la seriedad de un crítico de arte y declaró: Margaret, ven a ver esto. Tenemos un pequeño artista entre manos. Esto va a la nevera. Mi cinta azul nunca llegó a la nevera. Terminó en un cajón de mi habitación. Esa era la dinámica. Mis logros eran expectativas cumplidas. Los más mínimos caprichos de Nathan se celebraban como signos de genio. Mi mejor amigo, Tyler, lo vio todo. Estaríamos en el patio trasero y él simplemente sacudiría la cabeza. No lo entiendo, tío. Es como si ni siquiera te vieran. Tenía razón. Era un fantasma en la mesa de mi propia familia. Este patrón continuó, haciéndose más pronunciado a medida que envejecíamos. En mi segundo año de instituto, pasé meses construyendo una máquina de Rube Goldberg ridículamente intrincada para una competición de física a nivel estatal. Llenaba la mitad de nuestro garaje, un caos de palancas, poleas, canicas y trampas para ratones que, después de 47 pasos, finalmente rompería un huevo en una sartén. Gané el segundo lugar en el estado. Estaba extasiado. Un periódico local incluso publicó una pequeña foto mía con mi artefacto. ¿La reacción de mis padres? Mi madre dijo: oh, qué bien, querido. Solo asegúrate de limpiar ese desorden en el garaje. Apenas puedo aparcar el coche. Mi padre lo llevó un paso más allá. En una barbacoa familiar ese fin de semana, mi tío preguntó por la foto del periódico. Antes de que pudiera responder, mi padre intervino, dando una palmada en el hombro de Nathan. Sí, fue un esfuerzo de equipo. James es el tipo de las tuercas y los tornillos, pero Nathan aquí, él fue el director creativo, se le ocurrió todo el concepto. Nathan, que no había puesto un pie en el garaje excepto para quejarse del ruido, solo sonrió y se llevó el crédito. Sí, supongo que tengo una habilidad especial para esas cosas. Simplemente me quedé allí, mi hamburguesa convirtiéndose en cenizas en mi boca mientras mis parientes felicitaban a Nathan por su mente brillante. No dije nada. Había aprendido desde el principio que protestar solo me hacía parecer mezquino y celoso ante sus ojos. La tensión financiera en nuestra casa era un zumbido bajo constante bajo la superficie de todo, y solo amplificaba sus prioridades sesgadas. Mi padre trabajaba en un trabajo estable pero poco destacable como contable. Mi madre no había trabajado desde que yo nací. No eran pobres, pero estaban perpetuamente estirados. Una noche, los escuché discutir en la cocina. Yo estaba en la sala de estar, supuestamente haciendo la tarea. Los impuestos sobre la propiedad están subiendo de nuevo, Robert. La voz de mi madre era un susurro bajo y estresado. Y Nathan necesita nuevas botas de fútbol, las de gama alta. Lo sé, Margaret. Lo sé, suspiró mi padre. El dinero simplemente desaparece. Mi bonificación fue menor de lo que esperaba. Hubo una pausa. Tal vez James podría conseguir un trabajo a tiempo parcial. Ya es lo suficientemente mayor. Podría contribuir. Necesita concentrarse en sus calificaciones, respondió mi madre. Necesitamos que obtenga una beca. Esa es su contribución. Me senté allí congelado, dándome cuenta de que no era un hijo. Era una estrategia de inversión. Mis buenas calificaciones no eran una fuente de orgullo para ellos. Eran un plan de alivio financiero. Esto quedó dolorosamente claro cuando llegó el momento de ir a la universidad. Me esforcé al máximo. Era capitán de los matletes. Tenía un promedio de calificaciones de 4.0 y lo vertí todo en mis estudios. Dio sus frutos. Obtuve una beca académica completa para la Universidad de Princeton para ingeniería.
Fue el momento de mayor orgullo de mi vida. Llegué a casa agitando la carta de aceptación. Mi madre estaba al teléfono. Se llevó la mano al auricular, miró el membrete. «Oh, Princeton, qué bien, querido». Y luego volvió directamente a su llamada. Mi padre estaba en el estudio, luchando por ayudar a Nathan con su tarea de álgebra remedial. Nathan estaba suspendiendo y corría el peligro de no graduarse del instituto. Me quedé en la puerta. «Papá, he conseguido una beca completa para Princeton». Él levantó la vista, con el ceño fruncido por la frustración ante una ecuación cuadrática. «Eso es genial, hijo. No esperábamos menos. Ahora, ¿puedes cerrar la puerta? Tu hermano y yo estamos intentando concentrarnos». Eso fue todo. Ni celebración, ni felicitaciones, solo un desprecio. Más tarde esa noche, escuché a mi padre murmurar a mi madre en la cocina. «Tanta inteligencia libresca, no es el mundo real». Mi hermano, que Dios lo tenga en su gloria, nunca terminó la universidad, pero podía vender hielo a un esquimal. Ese es el verdadero talento. Su hermano, mi tío, había sido un vendedor carismático pero notoriamente poco fiable al que mis abuelos habían adorado. Mi padre había pasado su propia vida a la sombra de su hermano, y ahora estaba recreando la misma dinámica con sus propios hijos. Se veía a sí mismo en mí, el responsable, el pasado por alto, y lo resentía. Veía al hombre que deseaba poder ser en Nathan. La única persona que parecía entenderlo era mi tía Clara, la hermana de mi padre. Vino unos días después con una caja larga y rectangular envuelta en papel de cumpleaños, aunque mi cumpleaños era dentro de meses. «No lo abras aquí», susurró, apretando mi brazo. «Esto es para ti, para Princeton. El mundo va a ver lo brillante que eres, James, incluso si ellos no lo ven». Más tarde en mi habitación, lo abrí. Era un portátil nuevo, del tipo que había estado soñando, pero sabía que mis padres nunca me comprarían, alegando que era un gasto innecesario ya que la universidad tenía laboratorios de informática. Sentí un nudo en la garganta. No se trataba del portátil. Se trataba de ser visto. Por ese momento, no era un fantasma. La universidad fue mi escape. Prosperé. Conocí a mi compañero de habitación, Derek Young, un brillante estudiante de informática de California que se convirtió en uno de mis amigos más cercanos. Nos unimos en sesiones de estudio nocturnas y una ambición compartida de construir algo propio algún día. La vida era buena. Incluso empecé a salir con alguien. Se llamaba Sofía. Era inteligente, hermosa y parecía ser todo lo que quería. Estaba fascinada por mi especialidad, siempre preguntando sobre mis proyectos, mis perspectivas de carrera, el potencial de ingresos para los ingenieros de primer nivel. La ilusión se hizo añicos una noche aproximadamente un año después de que comenzáramos a salir. Estábamos en una fiesta y la escuché hablar con sus amigos. «No es el tipo más emocionante», decía, seguido de sus risitas, «pero va a ser un ingeniero de Princeton. Es una gran inversión. A mis padres les encanta». Una inversión. La misma palabra que usaban mis padres. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La enfrenté más tarde esa noche, y ni siquiera tuvo la decencia de negarlo. «¿Qué tiene de malo, James? Solo estoy siendo práctica. Tenemos que pensar en el futuro». Lo terminé allí mismo. La experiencia me dejó a la defensiva, reforzando la dolorosa lección de que mi valía para muchas personas estaba ligada a lo que podía producir o ganar. Después de la graduación, conseguí un codiciado trabajo en Horizon Technologies, una empresa de ingeniería de primer nivel. Mi jefa, Victoria Reeves, era todo lo que mis padres no eran. Era aguda, exigente, pero justa. Reconocía el talento y recompensaba el trabajo duro. En mi primera evaluación de desempeño, me miró directamente a los ojos y me dijo: «Tienes una rara combinación de habilidad técnica y visión estratégica. James, tienes lo que se necesita para liderar aquí». Sus palabras fueron como agua en un paisaje desértico. Mientras tanto, Nathan había abandonado la universidad comunitaria después de un solo semestre. En lugar de decepción, mis padres elogiaron su espíritu emprendedor. Decidió que iba a ser un influencer de redes sociales. Mis padres,
que a regañadientes me habían dado $100 como regalo de graduación, agotaron una parte de sus ahorros para comprarle una cámara y un equipo de iluminación de primera línea. Tienes que invertir en el talento, había declarado mi madre. Pasaron los años. Me abrí camino en Geraisen. Era meticuloso con mis finanzas, vivía con frugalidad, invertía sabiamente. Mi objetivo era la independencia, la verdadera independencia inquebrantable. El primer hito importante fue mi propio apartamento. Geraisen tenía un programa de vivienda para empleados que ofrecía un descuento significativo y yo califiqué. No era enorme, pero era mío. Un tranquilo apartamento de una habitación con vista al horizonte de la ciudad. Organicé una pequeña fiesta de inauguración. Invité a mis amigos Tyler y Derek y a algunos compañeros de trabajo. También invité a mi familia. Se sentía como lo correcto. Llegaron una hora tarde. Nathan entró como si estuviera inspeccionando la propiedad, con una mirada crítica en su rostro. Mis padres inmediatamente comenzaron a redirigir cada conversación. Cuando un colega elogió mi vista, mi madre intervino. Oh, es bonito, pero deberías ver las fotos que está tomando Nathan. Tiene muy buen ojo para la belleza. Cuando Tyler mencionó mi reciente ascenso, mi padre le dio una palmada a Nathan en el hombro. Hablando de grandes movimientos, este acaba de conseguir un trabajo de modelo. Sin pagar, por supuesto, pero es para darlo a conocer. El trabajo de modelo era para una marca de camisetas incipiente de un amigo que tenía unos 12 seguidores en Instagram. Mi jefa, Victoria, había venido para mostrar su apoyo. La vi observar todo el espectáculo desde una esquina, con una expresión reflexiva, casi triste, en su rostro. Cuando se iba, me apartó a un lado. James, dijo suavemente, gracias por la invitación. Y ahora entiendo por qué nunca hablas de tu familia. La validación de ella se sintió bien, pero estaba teñida de vergüenza. Había visto detrás de la cortina. Vio el reino y su ridículo y adorado príncipe y el fantasma que flotaba en los bordes. La pieza final de mi independencia, pensé, era mi coche. Había estado tomando el autobús y el metro durante años. No quería un coche deportivo llamativo, de mírame. Quería algo que representara una competencia silenciosa, la excelencia en ingeniería, un Audi S5. Era mi símbolo, un testimonio de años de semanas laborales de 60 horas, presupuestos cuidadosos y gratificación retrasada. Por supuesto, la primera vez que Nathan lo vio, se burló. Buen coche. Un poco aburrido, sin embargo. ¿Por qué trabajar tan duro cuando podrías simplemente casarte con un rico? Unos meses después, eso es exactamente lo que hizo. Conoció, y en un romance torbellino, se comprometió con Nicholas Blackwell, el heredero de una fortuna hotelera. Mis padres estaban extasiados. Esta fue la máxima validación de su visión del mundo. Nathan no había trabajado por ello. Lo había atraído. Se dedicaron a la planificación de la boda, gastando una cantidad impactante de sus ahorros para la jubilación para mantener las apariencias con los adinerados Blackwell. Pero la gota que colmó el vaso, la que sin saberlo preparó el escenario para todo el desastre, ocurrió un año después de que comprara mi apartamento. Tuve que hacer un viaje de negocios corto. Mi madre me llamó el día antes de que me fuera. James, cariño, dijo, con voz melosa y dulce, sé que tienes esa llave de repuesto en el cajón de la cocina. Estaba pensando que debería guardarla yo por ti, ya sabes, por si acaso hay una emergencia mientras estás fuera. ¿Qué pasa si hay una fuga o algo así? Dudé. Se formó un nudo en mi estómago. No lo sé, mamá. El edificio tiene un conserje para eso. Oh, no seas tonto, se rió, un sonido que se suponía que era ligero pero se sentía pesado con manipulación. Es solo para emergencias. Soy tu madre. Me preocupo. En contra de mi mejor juicio, desgastado por una vida de ceder para mantener la paz, cedí. Está bien, mamá. Está en el cajón de arriba junto a la cubertería. Gracias, cariño. Eres el mejor hijo. Colgué el teléfono con una sensación de temor. No lo sabía entonces, pero no solo le había dado una llave. Le había dado un arma. Y como pronto descubriría, ella tenía toda la intención de usarla. Ese, por si acaso, no era para una emergencia.
Era para una oportunidad. Y esa oportunidad estaba a la vuelta de la esquina. La ilusión de la vida perfecta de Nathan se hizo añicos exactamente 6 meses después de su fastuosa boda. Resultó que casarse con un rico no era un sustituto para tener una pizca de carácter. Nicholas Blackwell, su esposo, no solo era rico. Era agudo. Descubrió que Nathan había estado tratando su tarjeta negra Amex como una fuente de dinero infinita. Pero eso no fue lo peor. Lo que realmente rompió el trato fue descubrir que Nathan se había estado acostando con su entrenador personal. La noche en que lo echaron, mi teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Era Nathan. Estaba sollozando, borracho e incoherente. Me echó, Jamie, farfulló, usando un apodo de la infancia que nadie había usado en años. Simplemente me echó a la calle como un pedazo de basura sin nada. ¿Puedes creer la osadía? ¿Qué pasó, Nathan?, pregunté, con la voz espesa por el sueño. Es un monstruo, un obsesionado con el control. Esperaba que, no sé, consiguiera un trabajo o algo así. Y se enfadó por unos pequeños cargos en su tarjeta de crédito. No es mi culpa que las cosas sean tan caras. Convenientemente omitió la parte sobre el romance. ¿Puedes ayudarme, tío? Estoy arruinado. Necesito unos miles solo para salir del paso. ¿Unos miles? Ahora estaba completamente despierto. Nathan, no puedo simplemente darte miles de dólares. ¿Por qué no?, espetó, la autocompasión convirtiéndose instantáneamente en ira. Tienes un montón, señor ingeniero de Princeton. ¿De qué sirve tener un hermano exitoso si ni siquiera te ayuda cuando estás deprimido? Me debes. No te debo nada, dije, con una frialdad arrastrándose en mi voz. Tú hiciste tu cama, Nathan. Túmbate en ella. Colgué. Por supuesto, no tuvo que tumbarse en ella por mucho tiempo. Se fue a casa con nuestros padres, y el reino de repente se sintió mucho más pequeño. El príncipe había regresado, pero su corona se había ido. Estaba arruinado, humillado y lleno de una rabia volcánica que dirigía a todos menos a sí mismo. El universo, afirmó, era injusto. Nicholas era cruel. El mundo estaba en su contra. Mis padres, en lugar de animarle a conseguir un trabajo y valerse por sí mismo, lo mimaron. Trataron su desastre autoinfligido como una enfermedad trágica. Su casa, una vez un santuario de su potencial, se convirtió en un hospital para su ego herido. Agotaron sus ahorros para apaciguarlo, comprándole aparatos caros para animarlo, pagando suscripciones a servicios de streaming sin los que no podía vivir. No era solo una fuga financiera. Era un agujero negro emocional, que absorbía toda la luz y el aire de su hogar. Vi la tensión financiera de primera mano unas semanas antes de que tuviera previsto partir hacia Singapur. Me había detenido para dejar un regalo de cumpleaños para mi padre. Cuando entré en la cocina, vi una pila de correo en el mostrador. Encima había un sobre rojo brillante, las palabras aviso final claramente visibles. Mi madre me vio mirando y rápidamente barrió la pila a un cajón, pero no antes de que viera el membrete de la compañía de servicios públicos. Sus sonrisas estaban tensas ese día. Los armarios, generalmente bien abastecidos, parecían un poco vacíos. Para la cena, mi madre sirvió una cazuela sencilla hecha con sopa enlatada y pavo molido. Era el tipo de comida que hacían cuando yo era niño y el dinero escaseaba. La desesperación era algo palpable en el aire, espeso y empalagoso. Me daba escalofríos. Fue en esta olla a presión de desesperación y resentimiento que anuncié mi gran movimiento profesional. Gané una competencia interna en Geraisen. El premio fue una asignación internacional de 4 meses totalmente financiada. Iba a dirigir un pequeño equipo para establecer una nueva asociación estratégica en Singapur. Era una oportunidad enorme, un gran voto de confianza de Victoria y la Junta, y un trampolín hacia un puesto ejecutivo senior. Cuando le conté la noticia a mi familia, la reacción fue predecible. 4 meses, dijo mi madre, con el rostro enmascarado de preocupación. Es mucho tiempo. ¿Quién se encargará de las cosas aquí? Las cosas aquí están bien, mamá. Soy un adulto, dije. Se refiere a nosotros, murmuró Nathan desde el sofá, sin levantar la vista de su teléfono. Nos está abandonando en nuestro momento de necesidad. Lo ignoré.
Estaba acostumbrado a sus viajes de culpa, pero luego mi padre intervino. Tu hermano tiene razón, James. Está pasando por mucho. Tu madre y yo no nos estamos haciendo más jóvenes. Este es un momento muy estresante. No me estaban pidiendo que me quedara. Me estaban diciendo que mi éxito era un inconveniente para ellos. Mi oportunidad era una carga para su crisis. Fue la tía Clara quien me dio la advertencia. Me llamó una semana antes de que tuviera previsto irme. Su voz era baja y urgente. James, necesito que me escuches, dijo. Anoche cené con tus padres. Fue insoportable. Todo lo que hablaron fue de dinero, o de la falta de él. Y siguieron hablando de ti, de tu éxito, tu bonito apartamento, tu coche elegante. Entonces, ¿qué hay de nuevo?, dije, tratando de sonar indiferente. No, esto fue diferente, insistió. Había una desesperación en sus voces. Tu madre seguía diciendo cosas como, James tiene tanto que ni siquiera lo echaría de menos, y es el deber de un hijo ayudar a su familia. Y Nathan ha estado llenando sus cabezas con veneno, diciéndoles que le debes, que tu éxito de alguna manera se produjo a su costa. Ten cuidado, James. Mucho cuidado. No confíes en ellos con nada. Sus palabras me enviaron un escalofrío por la espalda. Sabía que tenía razón. Decidí tomar precauciones. No iba a dejar que descarrilaran esto. El día antes de mi vuelo, conduje hasta la casa de mis padres. Necesitaba establecer un límite claro. Los encontré en la sala de estar con Nathan, quien se quejaba de la calidad de la televisión por cable. Estoy aquí para despedirme, dije, manteniendo un tono firme, y para dejar una cosa muy clara, mientras esté fuera, no quiero que nadie se quede en mi apartamento en absoluto. El edificio tiene administración y seguridad. No hay razón para que ninguno de ustedes vaya allí. Mi madre puso una expresión de herida. James, nunca. ¿Hablo en serio?, la interrumpí. Lo digo en serio. Miré directamente a Nathan. Eso te incluye a ti. Quítate cualquier idea de la cabeza ahora mismo. Él solo me miró con desprecio. No te halagues. De todos modos, no querría quedarme en tu aburrido apartamento. Sabía que estaba mintiendo. Podía ver la codicia parpadeando en sus ojos. Para asegurarme de que se siguieran mis instrucciones, le di mi llave de repuesto, la real, no la copia que mi madre había robado, a mi vecina, la señora Chun. Era una mujer dulce y jubilada que había vivido al lado mío desde que me mudé. Confiaba en ella implícitamente. Señora Chun, dije, entregándole la llave, estaré fuera por unos meses. ¿Le importaría regar mis plantas una vez a la semana? ¿Y si ve a alguien de mi familia tratando de entrar en mi apartamento, podría llamarme, por favor? No importa la hora que sea. Ella me miró con ojos amables y sabios. Por supuesto, James. No te preocupes por nada. Tu hogar estará seguro. Mientras abordaba el avión a Singapur, sentí una mezcla de euforia por el futuro y una inquietud persistente sobre el pasado que estaba dejando atrás. Había hecho todo lo que podía. Había establecido un límite. Tenía una persona de confianza vigilando mi casa. Pensé que me había protegido. Estaba equivocado. No había tenido en cuenta la profundidad de su derecho, el poder corrosivo de su desesperación. Había construido una fortaleza de independencia, pero había olvidado que los enemigos más peligrosos eran los que ya sabían cómo entrar. No necesitaban una llave. Creían en lo más profundo de sus huesos que ya eran dueños de todo lo que tenía, y estaban a punto de demostrarlo. La tormenta que se había estado gestando durante 30 años estaba a punto de estallar, y yo estaba al otro lado del mundo, completamente inconsciente de la devastación que dejaría a su paso. Mi vida cuidadosamente construida estaba a punto de ser saqueada, no por extraños, sino por las mismas personas que se suponía que eran mi familia. El primer mes en Singapur fue un torbellino. Me lancé de lleno a mi trabajo, dirigiendo a mi equipo, negociando contratos y sumergiéndome en una nueva cultura. El proyecto fue desafiante pero estimulante. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente definido por mis propios méritos, a medio mundo de distancia de la sombra sofocante de mi familia.
La inquietud persistente que había sentido en el avión comenzó a desvanecerse, reemplazada por el entusiasmo del logro profesional. El primer signo de problemas vino como un mensaje de texto. Era de la señora Chun. Hola, James. Espero que estés bien. Tu madre y tu hermano vinieron hoy. Dijeron que les habías pedido que recogieran algo de correo por ti. Les dije que no me habías mencionado nada, pero fueron muy insistentes. Tenían una llave. El frío se formó en mi estómago. Inmediatamente recordé la llave que mi madre me había coaccionado para que le dejara copiar hace un año, la llave de emergencia. Había sido un tonto al olvidarla. Llamé a mi madre. Ella respondió al segundo tono, su voz enfermizamente alegre. James, ¿cómo va Singapur? Te extrañamos. Mamá, la señora Chun dijo que estabas en mi apartamento, dije, tratando de mantener mi voz firme. Oh, sí. Solo recogiendo tu correo, cariño. No quería que se acumulara. Solo entramos y salimos. Sonaba lo suficientemente plausible, una pequeña mentira blanca para encubrir su curiosidad. Quería creerlo. Lo dejé pasar. Pero una semana después, otro mensaje de texto de la señora Chun: James, tu hermano ha estado mucho en tu apartamento. Tiene un nuevo amigo con él. Son muy ruidosos por las noches. Esta vez llamé a Nathan directamente. Él respondió con un gruñido. ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo en mi apartamento, Nathan? Relájate, se burló. Mamá dijo que podía quedarme aquí un poco. Es mejor que estar en casa con ellos fastidiándome todo el tiempo. No es gran cosa. Es una gran cosa. Mi voz se elevaba ahora. Te dije específicamente que te mantuvieras alejado. Sal de mi apartamento, Nathan, ahora. Lo que sea, dijo, y me colgó. El pánico comenzó a apoderarse de mí. La advertencia de la tía Clara resonó en mis oídos: están desesperados. Ten cuidado. No solo estaban cruzando una línea. La estaban borrando. Me sentí impotente, a miles de kilómetros de distancia. ¿Qué podía hacer? No podía simplemente volar de regreso. Mi carrera, mi equipo, todo estaba en juego aquí. Esa noche, el sueño fue imposible. Caminé de un lado a otro por el suelo de mi apartamento corporativo, el brillante horizonte de Singapur fuera de mi ventana, un testimonio burlón del éxito que se sentía tan vacío ahora. El viejo James, el que evitaba el conflicto a toda costa, estaba gritando en mi cabeza para que simplemente lo dejara pasar. Es solo por unos meses. Puedes limpiar el desorden cuando regreses. No vale la pena la pelea. Pero otra voz, una más tranquila, más fría, respondió: ¿y luego qué? ¿Dejarlos hacerlo de nuevo? ¿Dejarlos tomar y tomar hasta que no quede nada? Al día siguiente en el trabajo, estaba destrozado. No podía concentrarme en las reuniones. Miraba fijamente las hojas de cálculo. Los miembros de mi equipo seguían preguntándome si estaba bien. Sabía que no podía seguir así. Gritarles por teléfono era inútil. Nunca habían escuchado mis palabras. ¿Por qué empezarían ahora? Necesitaba ver lo que estaba sucediendo. Necesitaba pruebas. Una idea surgió en la oscuridad. Era una posibilidad remota, pero era mejor que no hacer nada. Esa noche, me conecté a Internet. Pasé horas investigando, leyendo reseñas y, finalmente, compré la mejor cámara de seguridad pequeña habilitada para Wi-Fi que pude encontrar con envío internacional urgente a Singapur. Luego, hice la llamada más importante de mi vida. Señora Chun, dije, con el corazón latiendo con fuerza, necesito pedirle un gran favor. Algo va a llegar por correo a mi nombre a su dirección. Es una cámara pequeña. La próxima vez que vaya a regar mis plantas, ¿podría colocarla en la estantería de la sala frente al área principal? Parece un pequeño cubo negro. Nadie lo notará. Hubo una pausa en la línea. Contuve la respiración, esperando que se negara. Era una locura pedirlo. James, dijo finalmente, con una voz llena de una calidez maternal que casi me hace llorar, sabía que algo andaba mal. Tú dime dónde ponerlo. Me aseguraré de que esté bien escondido.
Una semana después, la cámara estaba en su lugar. La conecté a una aplicación en mi teléfono. Con manos temblorosas, toqué el icono para abrir la transmisión en vivo. Mi estómago cayó. La pantalla parpadeó para mostrar mi sala de estar. Mi sala de estar, pero apenas era reconocible. Estaba hecha un desastre. Cajas de pizza, ropa y botellas de cerveza estaban esparcidas por todas partes. Y allí, descansando en mi sofá, estaba Nathan, riendo con un tipo que nunca había visto antes. Observé durante horas ese día, un fantasma silencioso e invisible en mi propia casa. Los vi tratar mi espacio como una casa de fraternidad. Vi a Nathan usar mi tarjeta de crédito, que ahora me di cuenta de que debía haber robado de mi escritorio, para pedir comida por valor de cientos de dólares. Pero lo peor estaba por venir. Esa noche, llegaron mis padres. Trajeron comestibles. No regañaron a Nathan por el desorden. Mi madre comenzó a limpiar a su alrededor mientras mi padre le daba palmaditas en la espalda y le preguntaba si se estaba divirtiendo. Lo estaban habilitando. Eran sus cómplices voluntarios. Entonces lo vi, el momento que lo cambió todo. El coche es el verdadero problema, dijo mi padre, su voz diminuta a través del altavoz del teléfono. No podemos obtener un buen precio por él sin el título. ¿Dónde lo guarda? Nathan preguntó. Tiene esa pequeña caja fuerte en su armario, intervino mi madre. Es tan paranoico. Mi sangre se heló. Observé, horrorizado, como mi propio padre y mi hermano entraban en mi habitación. Fuera de la vista de la cámara, escuché sonidos de golpes, raspaduras y luego un fuerte crujido final. Salieron unos minutos después. Mi padre sostenía una pequeña pila de papeles, mis papeles, el título de mi coche, mi certificado de nacimiento, mi tarjeta de seguridad social. Tenía toda mi vida en sus manos. Ahí vamos, dijo, con una sonrisa sombría en su rostro. Ahora podemos terminar con esto. Apagué la transmisión. No podía respirar. El teléfono se deslizó de mis dedos entumecidos y cayó al suelo con un golpe. Esto no era solo una traición. Esto era una violación, una profanación total y absoluta de todo por lo que había trabajado, de la idea misma de familia, de confianza. Durante una hora completa, me quedé sentado allí, vacío. Una parte de mí quería dejarlo pasar, vender el apartamento, asumir mis pérdidas y no mirar atrás. ¿Qué sentido tenía luchar? Ellos siempre ganarían. Entonces pensé en las palabras de Victoria, nunca dejes que ellos decidan tu valor. Pensé en la tía Clara. Pensé en la amabilidad de la señora Chen. Levanté mi teléfono. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba repentinamente clara y escalofriante. No llamé a mis padres. No llamé a Nathan. Llamé a Tyler. Tyler, dije, mi voz temblaba, necesito un abogado. Un tiburón. El mejor abogado litigante que puedas encontrar en la ciudad. James, ¿qué pasa? Suenas terrible. Le conté todo, la llave robada, el departamento de basura, la cámara, la caja fuerte, el título del coche. Sentí que la presión detrás de mis ojos aumentaba mientras relataba la violación, la audacia absoluta de todo. Hubo un largo silencio al otro lado, y por un segundo, tuve miedo de que me dijera que estaba exagerando. Esos hijos de... Se mordió la palabra, su voz un gruñido bajo. James, ¿estás bien? No sé lo que soy, admití, la confesión un susurro doloroso. Me siento borrado. No, dijo Tyler, su voz firme, cortando mi desesperación. No, escúchame. No estás borrado. Estás siendo probado, y vas a contraatacar. No estás haciendo esto para vengarte, James. Estás haciendo esto para que nunca, jamás puedan volver a hacerte daño. Estás haciendo esto por ti, por el niño de 10 años cuyo lazo de la feria de ciencias ignoraron. Se lo debes. Tenía razón. Esto ya no se trataba del coche. Se trataba de mi vida, de mi libertad. Guardé el archivo de vídeo. Hice una copia de seguridad en 3 servicios de nube diferentes. Era mi evidencia, mi poder, mi verdad. Terminé mi trabajo en Singapur con un enfoque frío y duro que no sabía que poseía. Ya no era una víctima. Era un hombre con un plan.
Un plan para regresar a casa y terminar con el reinado de terror de mi familia para siempre. Pensaban que era un fantasma a través del cual podían caminar. Estaban a punto de descubrir que los fantasmas pueden atormentarte. El vuelo de regreso a casa fue las 18 horas más largas de mi vida. Cada minuto se sentía como una hora. No vi películas. No dormí. Simplemente me senté allí. El zumbido de los motores era un telón de fondo para la tormenta que rugía dentro de mí. Tenía el archivo de vídeo en mi teléfono, una bomba digital esperando a ser detonada. Mi abogado, Daniel Weinstein, un hombre que Tyler había descrito como un pitbull con un traje de $1,000, estaba en espera. Todas las piezas estaban en su lugar. Aterricé, pasé la aduana aturdido, y lo primero que hice fue ir a mi apartamento. Necesitaba verlo con mis propios ojos. La realidad era peor que el vídeo. El olor me golpeó primero, una mezcla agria de cerveza rancia, comida vieja y ropa sin lavar. El lugar era una zona de desastre. Mis muebles estaban manchados, mis pisos estaban pegajosos, y había una grieta en la pantalla de mi televisor de 65 pulgadas. Nathan estaba allí, dormido en el sofá, roncando ruidosamente en medio de la destrucción. No lo desperté. Simplemente tomé algunas fotos con mi teléfono, mis manos firmes, documentando la escena. Luego fui al garaje. Mi lugar de estacionamiento estaba vacío, un vacío de concreto donde solía estar mi Audi, el símbolo de mi arduo trabajo borrado. No sentí ira entonces, solo un vacío profundo y hueco. Esta fue la confirmación final. Me subí a mi coche de alquiler y conduje al único lugar al que sabía que tenía que ir, la casa de mis padres. La reacción de mi madre fue exactamente la que esperaba, el orgullo, la condescendencia, la completa falta de remordimiento. La parte que me sorprendió fue mi propia reacción, la calma fría y desapegada. Después de pedirle que fuera a buscar a mi padre, todos nos reunimos en la sala de estar, la misma sala de estar donde mi lazo de la Feria de Ciencias había sido ignorado, donde mi beca había sido descartada. Mi padre entró desde el patio trasero, limpiándose grasa de las manos con un trapo. Tenía la misma mirada cautelosa que siempre usaba cuando yo estaba cerca. Nathan, a quien mi madre debió haber llamado y despertado, entró unos minutos después, luciendo hosco y molesto por haber sido convocado. Ok, James, ya estamos todos aquí, dijo mi madre con impaciencia, cruzándose de brazos. ¿Qué es tan importante? Dejé que el silencio flotara en el aire por un momento, mirando cada una de sus caras. Mi madre, desafiante, mi padre, evasivo, Nathan, aburrido y con derecho. Fui a mi apartamento esta mañana, comencé, mi voz baja, y mi coche no está. Nathan resopló. Ya te lo dijimos. Estoy en París. O lo estaba, gracias a ti. Gracias a mi coche, quieres decir, le corregí suavemente. Fue lo mejor, James. Mi padre finalmente habló, mirando un punto en la pared sobre mi hombro. Nathan estaba en mal estado. Se supone que las familias deben ayudarse entre sí. ¿Ayudarse entre sí? Repetí las palabras lentamente, dejándolas calar. ¿A eso lo llamas ayudar? ¿Vender mi propiedad sin mi permiso? Oh, no seas tan dramático, espetó mi madre. Es solo un coche. Puedes comprar otro. Tienes un buen trabajo. Tu hermano no tenía nada. Hicimos lo que cualquier padre amoroso haría. Padres amorosos. La frase casi me hizo reír. La miré, a la convicción absoluta en su cara, y supe que no había manera de razonar con ellos. Vivían en una realidad diferente, un mundo construido sobre sus propias narrativas egoístas. Era hora de mostrarles la real. Tienes razón, dije suavemente. Todos me miraron, sorprendidos. Nathan incluso sonrió como si hubiera ganado. Tengo razón, dijo mi madre, inflando el pecho. Tienes razón en que lo que hiciste no fue ayudar, aclaré, y quiero mostrarte exactamente cómo lo llamaría. Saqué mi teléfono de mi bolsillo. Sus ojos siguieron el movimiento. Toqué la pantalla un par de veces, luego lo coloqué sobre la mesa de café en el centro de la habitación, frente a ellos, y presioné reproducir. Comenzó el vídeo. Lo primero que vieron fue mi sala de estar destrozada. Mi madre frunció el ceño.
Luego vieron a Nathan y su amigo riendo, bebiendo mi licor. La cara de Nathan se puso pálida. Pero fue el audio lo que los hizo congelarse. El pequeño sonido de la voz de mi padre, claro como una campana: el coche es el verdadero problema. No podemos obtener un buen precio por él sin el título. La mano de mi madre voló a su boca. Mi padre miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. El vídeo continuó. Les mostró entrando en mi dormitorio, el sonido de golpes, de madera astillada, el crujido repugnante de mi caja fuerte rompiéndose, y luego la imagen de mi padre y mi hermano emergiendo, triunfantes, sosteniendo mis documentos robados. La sonrisa sombría de mi padre llenó la pantalla. Ahí lo tenemos. Ahora podemos terminar con esto. Detuve el vídeo. El silencio en la habitación era absoluto. Era tan silencioso que podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Nadie se movió. Nadie respiró. Mi padre se había hundido en el brazo del sofá, su cara del color de la ceniza. Nathan estaba mirando la pantalla en blanco del teléfono, con la boca abierta. Mi madre estaba blanca como una sábana, sus ojos muy abiertos con un horror incipiente e incomprensible. La arrogancia, el desafío, todo había desaparecido, reemplazado por la cara cruda y fea de la culpa y el miedo. Los dejé cocerse en ese silencio durante un minuto completo. Quería que sintieran el peso de lo que habían hecho, que vieran su crimen reproducido para ellos en alta definición. Finalmente, volví a hablar, mi voz aún baja, pero ahora tenía un borde de acero. Así que dije, levantando mi teléfono, hablemos de nuevo sobre ayudarnos mutuamente. Lo que hicieron no fue ayudar. Fue robo, allanamiento de morada, falsificación, supongo, para firmar el título. Esa es una lista de delitos graves. Ya he tenido una consulta con un abogado. ¿Tiene una copia de este vídeo? Mi madre finalmente encontró su voz. Fue un susurro ahogado. James, no. ¿No lo harías? No lo haría. La miré directamente a los ojos. Vendiste mi coche para financiar unas vacaciones. Entraste a mi casa. Violaste mi confianza en todas las formas concebibles. No pensaste que contraatacaría. Pensaste que simplemente me rendiría y lo aceptaría, como siempre lo he hecho. Me levanté. Tenía mi respuesta. Había visto la verdad en sus caras. El nombre de mi abogado es Daniel Weinstein, dije, caminando hacia la puerta. Está esperando mi llamada, pero quería tener la cortesía de tener esta conversación en persona primero. Quería mirarlos a los ojos cuando finalmente entendieran lo que han hecho. Me detuve en la puerta y miré hacia atrás a los tres, un cuadro de ruina en su propia sala de estar. Te equivocaste en una cosa, mamá, dije. Nunca fue solo un coche. Y con eso, salí, dejándolos en los restos del mundo que habían construido. La explosión había terminado. Ahora era el momento de las consecuencias. Los días posteriores a esa confrontación fueron un torbellino de acción fría y calculada. Ya no había más emoción involucrada, ni más ira ni dolor. Era como si estuviera gestionando un proyecto, mi proyecto más importante hasta el momento, el desmantelamiento sistemático del poder de mi familia sobre mí. Me reuní con Daniel Weinstein a la mañana siguiente. Su oficina estaba en el piso 40 de un rascacielos en el centro, todo vidrio y acero con una vista panorámica de la ciudad. Era exactamente como Tyler lo había descrito, impecablemente vestido con ojos penetrantes que no se perdían nada y un apretón de manos que podía aplastar nueces. Se lo expliqué todo. No editorialicé. Simplemente presenté los hechos, la línea de tiempo y finalmente el vídeo. Lo vio todo en su gran monitor sin una palabra, su cara impasible. Cuando terminó, giró su silla de cuero para mirarme. Señor Anderson, dijo, su voz tranquila y precisa, este no es un caso difícil. La evidencia de vídeo es incontrovertible. Los tenemos por allanamiento de morada, robo de propiedad personal y conspiración para cometer fraude. La venta no autorizada del vehículo es fraude electrónico, si lo hicieron en línea, fraude postal si utilizaron el servicio postal. Podríamos presentar cargos criminales. Podrían, y probablemente lo harían, enfrentar tiempo en la cárcel, especialmente su hermano, dado que fue el principal beneficiario. Tiempo en la cárcel. Las palabras quedaron suspendidas en el aire.
Por mucho que me hubieran lastimado, la idea de que mis propios padres estuvieran tras las rejas envió un dolor complicado a través de mi pecho. No era lástima. Era la finalidad de todo, el final trágico y feo de una historia que debería haber sido diferente. ¿Cuáles son mis otras opciones?, pregunté. Está en una posición de influencia extrema, explicó. Podemos abordar esto desde un punto de vista civil. Podemos ofrecerles un acuerdo de conciliación, uno que lo restituya y asegure que esto nunca pueda volver a suceder. Sería más rápido, más limpio y los mantendría fuera de la cárcel. La elección, señor Anderson, es completamente suya. Pensé durante un largo momento. ¿Qué quería? ¿Quería venganza, verlos castigados con todo el rigor de la ley? ¿O quería algo más? Pensé en las palabras de Tyler: estás haciendo esto para que nunca, jamás puedan volver a hacerte daño. Eso era. No los quería en la cárcel. Los quería fuera de mi vida permanentemente. Los quiero fuera de mi vida, le dije a Weinstein. Ofrezcámosles un acuerdo. Excelente, dijo, una fina sonrisa tocando sus labios. Redactaré la carta de demanda. Será severa. No será negociable, y se les entregará al final del día. 2 días después, todos nos reunimos en una sala de conferencias estéril en el bufete de Weinstein. Era la primera vez que los veía desde el día en que reproduje el vídeo. Se veían terribles. Mi padre parecía haber envejecido 10 años, sus hombros caídos en la derrota. La cara de mi madre estaba hinchada de llorar, sus ojos enrojecidos y mirando a su alrededor, evitando los míos. Nathan era un resorte enrollado de rabia impotente, mirándome fijamente desde el otro lado de la mesa de caoba pulida. Habían traído un abogado con ellos, un hombre de aspecto preocupado de un pequeño bufete de los suburbios que parecía completamente fuera de su lugar. No dije una palabra. Dejé que Weinstein tomara el escenario. Fue magnífico. Estaba tranquilo, implacable y completamente profesional. Expuso el caso en contra de ellos, haciendo referencia a estatutos específicos y precedentes legales. Describió las sentencias de prisión que estarían enfrentando. Luego deslizó un documento grueso sobre la mesa hacia su abogado. Sin embargo, dijo Weinstein con frialdad, mi cliente, en una muestra de notable moderación, está preparado para renunciar a los procedimientos penales bajo 2 condiciones. Levantó un dedo. 1. Restitución financiera completa. Esto incluye el valor original de mercado completo del Audi S5 2022, el reembolso por los daños al apartamento y la propiedad de mi cliente, una suma por angustia emocional y todos los honorarios legales de mi cliente. El monto total se detalla en la página 5. Vi que los ojos de su abogado se abrían al pasar a la página. Mi madre dejó escapar un pequeño jadeo. Weinstein levantó un segundo dedo. 2. Una orden de restricción legalmente vinculante y permanente. No se acercarán a menos de 500 pies de mi cliente, su casa o su lugar de trabajo. No lo contactarán ni intentarán contactarlo por ningún medio, ni por teléfono, correo electrónico, mensaje de texto, redes sociales o a través de terceros. Una violación de esta orden resultará en cargos criminales inmediatos. Se reclinó en su silla. Esos son los términos. No son negociables. Tienen 24 horas para firmar. Si no lo hacen, presentaremos una denuncia penal ante la oficina del fiscal de distrito mañana por la mañana, y entregaremos todas las pruebas, incluido el vídeo. La habitación estaba en silencio. Su abogado susurró frenéticamente con mis padres. Pude escuchar fragmentos, no hay opción. Los tienen atrapados. Vender la casa es la única manera. Vender la casa, el reino mismo, el lugar donde comenzó todo esto. Les tomó menos de 1 hora. Observé cómo, uno por uno, firmaban los documentos. La mano de mi padre temblaba tanto que apenas podía sostener la pluma. Mi madre firmó con lágrimas corriendo por su cara. Nathan garabateó su nombre con una barra viciosa y enojada. Estaba hecho. Cuando salieron de la habitación, rotos y derrotados, mi madre se detuvo en la puerta. Me miró, sus ojos suplicando. James comenzó. Weinstein dio un paso adelante ligeramente. Señora Anderson, dijo, su voz cortés pero inflexible, el acuerdo ya está en vigor. Su boca se cerró de golpe.
Me dirigió una última mirada, una mirada de desesperación, de pérdida, de un dolor que se había infligido a sí misma, y luego se fue. Me senté allí en la tranquila sala de conferencias. Los documentos firmados, una pila gruesa y pesada, yacían sobre la mesa frente a mí. No me sentí triunfante. No me sentí feliz. No sentí nada, solo un vacío vasto y silencioso. La guerra había terminado. Había ganado. Pero me había costado toda mi familia, o tal vez, pensé, solo me había costado la ilusión de una. Tal vez la verdadera familia era algo que todavía tenía que encontrar. El año que siguió fue de reconstrucción silenciosa y deliberada. No se trataba solo de reconstruir mis finanzas o mi apartamento. Se trataba de reconstruir mi vida sobre una nueva base, una que me perteneciera completamente. El dinero del acuerdo llegó. Era una suma sustancial, suficiente para cubrir todo y algo más. Mi primer instinto fue salir y comprar un coche nuevo, uno mejor, más rápido y más caro que el Audi, un gesto desafiante para mostrarles lo que no podían quitarme. Pero mientras estaba en el concesionario mirando un Porsche nuevo y brillante, me di cuenta de algo. No lo quería. El deseo de símbolos se había ido. El coche nunca había sido para presumir. Había sido para celebrar mi propio arduo trabajo. Demostrar ese punto con un juguete más grande y mejor se sentía hueco, se sentía como algo que ellos harían. Así que salí del concesionario. En lugar de comprar un coche, llamé a Derek Han, mi antiguo compañero de habitación de la universidad. Recientemente había dejado su trabajo para lanzar su propia empresa de tecnología, una empresa pequeña pero ambiciosa centrada en soluciones de energía renovable. Me había ofrecido una asociación hace meses, pero había estado demasiado atado a mi carrera estable en Geraisen. Derek, dije cuando respondió, ¿esa oferta para unirme como cofundador todavía está sobre la mesa? Pude oír la sonrisa en su voz. La puerta siempre está abierta para ti, hombre. Siempre. Renuncié a Geraisen la semana siguiente. Victoria Reeves me apoyó increíblemente. Sabía que estabas destinado a más que solo subir la escalera de otra persona, me dijo, escribiéndome una carta de recomendación brillante y haciendo presentaciones a inversores clave. Ve a construir la tuya. Invertí una parte significativa del dinero del acuerdo en la startup. Era un riesgo, pero se sentía bien. Era una inversión en mi futuro, en un sueño que compartía con un amigo en el que confiaba. Era un acto de creación, no de reemplazo. La vida se asentó en un nuevo ritmo. El trabajo era exigente, las horas eran largas, pero era nuestro. Derek y yo éramos un equipo perfecto. Su genio técnico complementaba mi planificación estratégica. Pasamos incontables noches hasta tarde en nuestra pequeña oficina, impulsados por café barato y la pura emoción de construir algo real. Recuerdo una noche alrededor de las 3 de la madrugada finalmente resolvimos un complejo problema de codificación que nos había estado plagando durante semanas. No solo nos dimos la mano, gritamos, chocamos los 5. Éramos dos tipos exhaustos pero extasiados que habían superado un desafío real juntos. Ese único momento de victoria compartida se sintió más gratificante que cualquier promoción que hubiera recibido en Geraisen. Me enteré de mi antigua familia a través del boca a boca. La tía Clara ocasionalmente me daba actualizaciones, siempre preguntando primero si quería escucharlas. Habían vendido la casa en la que crecí, por menos de lo que valía porque estaban desesperados. Pagaron el acuerdo y usaron lo que quedó para mudarse a un apartamento pequeño y estrecho al otro lado de la ciudad. Mi padre se vio obligado a salir de la jubilación y tomó un trabajo como recepcionista en una gran tienda de hardware. Mi madre, que no había trabajado en más de 30 años, encontró un trabajo a tiempo parcial como cajera en un supermercado. Le dijeron a cualquiera que quisiera escuchar que su hijo ingrato y cruel les había robado su casa y arruinado sus vidas. Nunca se responsabilizaron. Simplemente se refundieron como las víctimas en una nueva historia trágica. El destino de Nathan fue quizás el más apropiado. Sin padres de los que aprovecharse y sin un marido rico para financiar su estilo de vida, se vio obligado a entrar en el mundo real por primera vez en su vida. Terminó trabajando como asociado de ventas en una tienda de ropa en el centro comercial. Una tarde, estaba en ese mismo centro comercial para reunirme con Tyler para almorzar. Mientras pasaba por una tienda departamental, lo vi.
Estaba volviendo a doblar una pila desordenada de jeans, con los hombros caídos, su cara pálida y cansada bajo las duras luces fluorescentes. Nuestras miradas se encontraron por un segundo fugaz a través de la tienda. Vi un destello de reconocimiento, luego vergüenza, luego su resentimiento amargo característico. Rápidamente miró hacia otro lado, dándome la espalda. No me sentí triunfante ni presumido. Solo sentí una sensación de finalidad. El príncipe de oro ahora era solo otro tipo doblando suéteres por el salario mínimo. La magia se había ido. Mi nueva vida estaba llena de personas que me valoraban por lo que era. Mi amistad con Tyler se hizo más fuerte. Él y su esposa se convirtieron en mis anfitriones para barbacoas de fin de semana y noches de juegos. Derek y yo no solo éramos socios comerciales, éramos hermanos de armas. Y luego estaba la tía Clara. Ella se convirtió en el ancla de mi nueva familia. Pasé Acción de Gracias y Navidad en su casa, rodeado de ella, su marido y mis primos. Su casa era ruidosa, caótica y estaba llena de una calidez genuina que a la casa de mis padres siempre le había faltado. Una noche después de una gran cena de Navidad, la tía Clara y yo estábamos limpiando en la cocina. «Pareces feliz», James dijo, entregándome un plato para secar. «Lo soy», dije, y me sorprendió lo cierto que era. «Realmente lo soy». Ella sonrió, una sonrisa triste pero sabia. «¿Sabes, tu padre? Una vez fue muy parecido a ti. Tranquilo, inteligente, siempre tratando de complacer a mis padres. Pero ellos solo tenían ojos para su hermano, mi otro hermano, el vendedor. Pensaban que Robert era aburrido, que le faltaba ambición». Dejé de secar el plato. Nunca había oído esto antes. Pasó toda su vida sintiéndose el segundo mejor. Ella continuó, su voz suave. «Creo que cuando te vio a ti y a Nathan, no quería repetir el pasado. Quería apostar por el hijo que pensaba que era el ganador, el carismático. Simplemente, apostó por el caballo equivocado. Y en el proceso, se convirtió en lo mismo que siempre resintió, un padre que no podía ver el valor del niño que estaba parado justo frente a él. No excusaba lo que hizo, ni mucho menos, pero lo explicaba. Lo pintaba no como un monstruo, sino como un hombre trágico y roto, transmitiendo sus propias heridas a sus hijos. Y en ese momento, me di cuenta de que el ciclo se había roto. Este dolor había terminado conmigo. No iba a llevarlo más lejos. Había encontrado mi nuevo amanecer. No se trataba de un coche nuevo o un apartamento más grande. Se trataba de esto, esta sensación de paz, esta cocina llena de risas, esta comprensión silenciosa de que finalmente había regresado a casa de verdad. Pasó casi 1 año y medio después del acuerdo antes de que comprara otro coche. Nuestra startup acababa de asegurar su segunda ronda de financiación, y las cosas eran estables. Ya no tomaba el autobús, pero había estado usando un servicio de viajes compartidos, contento de concentrarme en mi trabajo. Pero un sábado, decidí que era hora. No fui al concesionario de Audi o Porsche. Fui a un concesionario de Toyota sensato y confiable. Salí unas horas después con las llaves de un Highlander nuevo. No era llamativo, no era un símbolo de estatus. Era un coche familiar seguro y confiable. Mientras lo sacaba del lote, el olor a coche nuevo llenaba mis pulmones, sentí una sensación de satisfacción que el Audi nunca me había dado del todo. El Audi había sido una declaración a mi familia, un símbolo de mi éxito a pesar de ellos. El Highlander era una declaración para mí mismo. Era una herramienta para la vida que estaba construyendo. Mi primer viaje en el coche nuevo no fue un viaje solitario por la costa para presumir. Conduje directamente a la casa de Tyler. Él, su esposa y sus 2 hijos se amontonaron, y nos dirigimos a un parque estatal para un picnic. Mientras miraba por el espejo retrovisor sus caras sonrientes, a los niños discutiendo sobre quién se quedaba con el asiento de la ventana, sentí una calidez extenderse por mi pecho. Esta era la familia, no aquella en la que nací, sino la que había elegido, la que me había elegido a mí. No se basaba en la obligación o la sangre, sino en el respeto mutuo, en la risa y en presentarse el uno para el otro. Más tarde esa noche, mientras conducía a casa, mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Era un número desconocido, pero el código de área era familiar. Era el código de área de la ciudad donde vivían mis padres. Una parte de mí,
Un fantasma del antiguo James, quería responder, un destello de curiosidad sobre lo que diría. ¿Sería una disculpa? ¿Una súplica? ¿Otra demanda? Miré el camino por delante, a las luces de la calle pasando a toda velocidad. Pensé en la paz que había luchado tanto por ganar. Pensé en el sonido de la risa de mis amigos en mi nuevo coche. Pensé en el futuro que estaba construyendo con Derek. Presioné mi pulgar en la pantalla, no en el botón verde de responder, sino en el botón rojo de rechazar. Luego bloqueé el número. No fue un acto de ira. No fue un acto de venganza. Fue un acto de paz. Fue el cierre en mis términos. Ya no estaba esperando su llamada, ya no esperaba una disculpa que eran incapaces de dar. Había terminado de mirar por el espejo retrovisor. El camino por delante estaba abierto, y por primera vez en mi vida, yo era el único al volante, y finalmente era completamente libre. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger tu propia paz? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte lo que viene a continuación.